La Cátedra, conducido por Karina Colioca, un programa donde los docentes universitarios son los protagonistas. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Karina Colioca y les doy la bienvenida a La Cátedra, el programa auspiciado por la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires. Hoy en este espacio intentaremos conocer más sobre los proyectos de desarrollo tecnológico que tiene nuestro país. Pero antes, venimos de una semana complicada, una semana álgida en la que se produjo la mayor marcha de los educadores de la Argentina que salieron en defensa no solo de su derecho a negociar y mejorar sus salarios, sino también de la educación pública. Por ello, vamos ya a tomar contacto vía telefónica con Daniel Ricci, secretario general de ADUBA y de la Federación de Docentes Universitarios. Y bueno, tenemos tu palabra, Daniel, contanos un poquito cómo se vivió ese momento. Bueno, la marcha de ayer creo que fue la marcha más grande de que recuperamos la democracia de los argentinos, donde miles y miles de docentes de todos los niveles educativos nos movilizamos en la Plaza de Mayo para rechazar la política educativa de este gobierno y para defender la educación pública. Mucha gente piensa cuando se habla de docentes automáticamente en la escuela primaria y la escuela secundaria y ahí se acaba todo. Contanos un poco cuál es la situación de los docentes universitarios. Bueno, en el caso de los docentes universitarios nosotros tuvimos ya 2 reuniones de paritaria en la cual el gobierno intenta ponernos un techo salarial del 18% que no estamos dispuestos a permitir, y a su vez nosotros el año pasado habíamos firmado una paritaria en el mes de mayo con unos incrementos salariales de un 35%, y teniendo en cuenta que la inflación medida por el INDEC da un 41%, a lo cual si le sumamos el índice de inflación de enero y febrero de este año que suma un 4%, hay, según los valores oficiales dados por el mismo gobierno nacional, una pérdida salarial de un 10% para todos los trabajadores docentes de todas las universidades, por lo cual nosotros le decimos que antes de empezar a discutir la paritaria de este año, queremos recuperar el 10% del valor de nuestros salarios que estamos perdiendo. Por eso que lo que pedimos no es un incremento salarial, sino recuperar lo que venimos perdiendo desde que Mauricio Macri asumió como presidente de nuestro país. Además de recuperar ese 10% del que vos estabas hablando recién, ¿de cuánto es la exigencia que tienen los docentes universitarios a la hora de sentarse a negociar paritarias? Bueno, nuestra primera exigencia, como decía, es recuperar en el mes de marzo este 10% que hemos perdido el año pasado y los 2 primeros meses del 2017, y a su vez cuando vemos que hay incremento de tarifa de un 400, 500%, y los índices de inflación del mes pasado, de febrero, del 2,4%, entendemos que la inflación este año va a ser muy superior al 18%, y por eso pedimos una pauta de un 25% y ajustarla por inflación, teniendo en cuenta que la inflación de este año incluso podría superar esa cifra. Y a su vez también pedimos la continuidad de nuestro convenio colectivo de trabajo, que incluye varios programas que tienen que ver con el salarial, como el aumento del plus por doctorado, maestría y especializaciones, más cuando el gobierno habla de calidad educativa. Esto es un programa para recompensar económicamente a los que hacen un mayor esfuerzo por día a día ser mejores docentes, y bueno, continuar adelante también con renta para docentes ahora y otros programas que incluyen nuestro convenio colectivo de trabajo. Para que la gente que nos está escuchando y no está interiorizada del tema, porque lo que más se ve en los medios es la relación que tienen los docentes bonaerenses con el gobierno de María Eugenia Vidal, que en algún momento dijo que incluiría una cláusula de renegociación en caso de que la inflación superara. ¿Qué te parece eso? Porque creo, por lo poco que tengo entendido, es que eso no sucede casi nunca. Bueno, nosotros el año pasado, como decía al principio de la nota, en el mes de mayo firmamos un acuerdo salarial donde tenemos una revisión en el mes de septiembre del año pasado sobre la pauta salarial respecto de la inflación, y el gobierno no cumplió con eso que estaba acordado, y no tuvimos ninguna recomposición salarial para llegar a la inflación el año pasado.
que lo que queremos es que taxativamente quede escrito en el acuerdo de paritaria que no sea una revisión, sino que si la cifra de inflación del INDEC supera a nuestro acuerdo paritario, automáticamente tengamos ese incremento. Como decía, más teniendo en cuenta, si en los 2 primeros meses del año la inflación acumulativa se sube un 4%, uno hace la proyección de lo que va a dar en el año, estaríamos teniendo una inflación muy superior al 18%, e incluso superior hasta el 25% que estamos diciendo. Bien. ¿Qué te pasa, Daniel, cuando ves que desde el gobierno se trata de politizar la negociación paritaria, cuando tratan de correr el eje de esa discusión salarial que tiene que ver con el ofrecer un servicio y por ello tener una paga? ¿Qué te pasa cuando ves eso? No, la verdad que eso da mucha bronca porque, a ver, nosotros estamos peleando por recuperar el 10% de nuestro salario que hemos perdido, y acá el salario es el mismo para el trabajador, sea de izquierda o de derecha, sea de Cambiemos, sea peronista, radical, socialista. Acá no hay diferencias, y en esto me parece que estamos todos unidos a la comunidad educativa para, en este caso, defender nuestros derechos, y además teniendo en cuenta que si queremos una educación pública de calidad, obviamente es imprescindible para eso que haya buenos docentes y para eso que tengan una buena remuneración. Así que me parece que esta lucha de los docentes, más allá de lo que cada uno individualmente pueda pensar, es una lucha para mantener nuestros derechos y el poder adquisitivo de nuestros salarios. ¿Cómo le explicamos a la gente el beneficio de una paritaria nacional? Bueno, nosotros hay que hacer una aclaración respecto de los otros niveles de enseñanza. El nivel primario y secundario, ellos tienen una paritaria nacional que fija un mínimo, y después tienen paritarias provinciales, porque son las provincias las que pagan la mayor parte del salario, y el gobierno se está negando a dar esa paritaria nacional. Sí. En el caso de los docentes universitarios no es así. Nosotros tenemos una paritaria nacional porque nuestros salarios los paga el Ministerio de Educación de la Nación a través de las universidades. Sí. Por eso hay una diferencia de quién pone la plata. En este caso nosotros tenemos nuestra paritaria nacional, pero para nosotros nos servía la paritaria de los otros niveles educativos, porque lo que hacía esa paritaria era fijar un mínimo para los docentes de todos los niveles, y uno a partir de ese mínimo discutía su paritaria. Hoy, al no haber una paritaria nacional para los otros niveles, no tenemos ese mínimo y encaramos nuestra negociación paritaria sin eso. Pero aclarar que nosotros sí estamos en discusión paritaria, lo que pasa es que no tenemos una respuesta adecuada ni para lo que sería el año 2007, y mucho menos obviamente para recuperar lo que hemos perdido el año pasado. ¿Cuáles son las posibilidades de seguir discutiendo? Yo sé que en estos momentos estás en plena discusión con los gremios y con los compañeros. Contame cómo sigue esto. Sí, nosotros el 28 fuimos convocados para una nueva negociación de paritaria, con lo cual nosotros hemos decidido no realizar paros la semana próxima. La próxima medida que vamos a hacer es el paro nacional convocado por la CGT y todo el movimiento obrero para el 6 de abril. El 6 de abril sí vamos a parar, y seguramente va a ser un rechazo de toda la sociedad, de todos los trabajadores a la política económica que está afectando a millones de argentinos, sobre todo con la pérdida de empleo y con la baja de salarios de todos los trabajadores. Y bueno, después del 6 de abril, si no tenemos una respuesta positiva a nuestros reclamos salariales, seguramente profundizaremos la medida de lucha, las cuales consensaremos, trataremos de consensuar también con toda la comunidad educativa y con los demás gremios docentes. En la marcha del 22, casi 400.000 personas, 400.000 educadores en la calle. ¿Te parece que eso le marca de alguna manera la cancha al gobierno de Mauricio Macri? Bueno, yo creo que, como te decía, llegamos a esta marcha multitudinaria. Y federal, ¿no? Porque perdón que te interrumpa, y federal, digo, porque han llegado maestros de todas partes del país. Llegaron, sí, como bien vos decías, más de 400.000 docentes de todo, a lo ancho y a lo largo de nuestra patria, y me parece que, bueno, ahora esperamos que el gobierno sepa leer esto, vea el rechazo de toda la comunidad educativa a las políticas educativas que está llevando adelante, y también que estamos dispuestos a seguir peleando por la defensa de nuestros salarios. Así que me parece que ahora la pelota está del lado del gobierno,
tiene que leer esto, convocar a los gremios, a todos los gremios, y en una paritaria que sirva para recuperar lo que venimos perdiendo hasta ahora. Y bueno, si se hace así, luego del 6 de abril seguirán las clases de manera normal, pero bueno, también tener en cuenta que si el gobierno no toma medida de nota de lo sucedido y del rechazo que está teniendo toda la comunidad educativa, después del 6 de abril se profundizarán las medidas de lucha seguramente consensuadas por todos los docentes de todo el país. Para ir finalizando esta entrevista, porque sé que estás en viaje, Daniel, y no queremos quitarte más tiempo, me gustaría que nos dijeras algunas palabras acerca de lo que dijo hace muy poquito tiempo el ministro Bullrich cuando asegura que es obsceno la forma de manejarse de los sindicatos docentes para con el gobierno de Cambiemos. ¿Cuál es tu pensamiento? No, a mí me parece que la lucha por el salario, la lucha por la educación pública es algo que llevamos adelante no solo los sindicalistas, que con la cantidad de gente que hubo en Plaza de Mayo, obviamente tenemos un fuerte respaldo de nuestras bases, de nuestros docentes afiliados, pero me parece que esto nos trasciende, es una lucha de todo el pueblo argentino por tener una educación pública, gratuita, inclusiva, de calidad, y me parece que este gobierno, que nosotros muchas veces calificamos de los CEOs, que vienen de empresas y que son muchos de ellos formados en la educación privada, en la educación pública, me parece que tienen que tomar conciencia que hay miles y miles, la mayoría de los argentinos estudian en la universidad pública, y mantener una educación pública y de calidad hace uno de los conceptos más fuertes de una política democrática, porque no puede haber democracia si no hay una educación inclusiva para todos los ciudadanos de nuestro país. El 28 me dijiste que están convocados nuevamente y yo me voy a tomar el atrevimiento de convocarte públicamente para la semana que viene para que vengas a los estudios de la radio de la Universidad de Buenos Aires y nos cuentes aquí en la cátedra cómo van esas negociaciones, si es que llegaron a algún buen puerto, y así esperamos que suceda, y si no, que nos digas, bueno, cómo va a seguir esta negociación de paritarias en este 2017 que por lo pronto viene bastante convulsionado. Sí, asumo ese compromiso y bueno, como decía, la pelota hoy está del lado del gobierno, que tiene que medir el rechazo que tiene de toda la comunidad educativa a esta pérdida del salario y al cierre de paritarias, y bueno, en este sentido esperamos que haya una respuesta positiva y que en la agenda esté resuelto el tema de la pérdida salarial y podamos discutir los temas de mejoramiento en la enseñanza y lograr una mayor inclusión social en todo el sistema educativo. Muchísimas gracias, Daniel Ricci, secretario general de ADUBA y de FEDUN. Seguramente nos encontraremos aquí la semana que viene y seguiremos dando esta lucha para defender la educación pública, y vaya si la Universidad de Buenos Aires es una prueba más que cabal de esa educación de excelencia que dan nuestros docentes en la universidad pública. Muchas gracias, Daniel, nuevamente. Muchas gracias a vos y muchas gracias a todos los oyentes que nos apoyan en esta lucha. Ok, muchas gracias. Hasta luego. Estábamos escuchando al secretario general de ADUBA, la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires, hablando un poco de esta negociación paritaria que no solamente afecta, por supuesto, a los docentes universitarios, sino a los docentes de todos los niveles de nuestro país. Negociación que todavía se sigue desarrollando, en la que el gobierno, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, a cargo de María Eugenia Vidal, ha convocado nuevamente a una reunión a sus maestros, y en la que, como bien decía Daniel, el próximo martes 28 fueron convocados los docentes universitarios para tratar de llegar a un acuerdo, ya que la educación pública, creemos, es la que hace que un país crezca y siga avanzando. Bien, recién estábamos charlando telefónicamente con Daniel Ricci, secretario general de ADUBA y de la FEDUN, la Federación de Educadores Universitarios, y ahora tenemos en nuestros estudios, por supuesto, a otro de los profesores, al profesor Julio Ascurra. Él ha sido investigador principal del CONICET, pero es congresal justamente de la FEDUN. Muy buenos días, Julio, ¿cómo está? Buenos días, Karina, ¿cómo está usted? Bien, muy bien, muchísimas gracias. Recién hablábamos con Daniel Ricci a propósito de la marcha
enorme marcha que se produjo el miércoles 22, donde casi 400.000 docentes, si es que no fueron más, porque uno mira las fotos y creo que se han quedado bastante cortos con 400.000, porque impresionante la cantidad de educadores que había en la calle, que incluso han llegado a distintos puntos del país, pues fue una marcha federal. Pero de verdad. Lo que impresiona es que esas cantidades no se juntan con movilizaciones organizadas, se juntan con movilizaciones espontáneas, ¿no? Espontáneas y absolutamente... Y es imposible movilizar. Claro, que tenga esa capacidad, ¿no? Sería maravilloso. Claro. Pero la gente se mueve desde el más profundo sentimiento por la patria, por la educación pública, por la necesidad de sacar a la Argentina adelante. Estamos viviendo momentos en los que realmente mucha gente está descreída, donde los educadores hacen un esfuerzo enorme, no solamente por acercar los conocimientos académicos, sino también por contener, ¿no? Estamos hablando de los diferentes niveles, tanto inicial, medio como universitario, la de contener al alumno, que muchas veces utiliza, sobre todo en los primeros niveles, la escuela casi como un comedor. Entonces, es una cuestión... Es una tarea más que loable la de los educadores en este país, pero... Digo, hablando de esta marcha increíble donde se está... Yo le voy a hacer un comentario. A ver, diga. Yo le voy a hacer un comentario. Con los peores sistemas educativos hay gente que sobresale. Uh-huh. El problema no es justamente ir a los que van a sobresalir, que siempre van a sobresalir. Siempre hay una minoría que sobresale, ¿no es cierto? Por su inteligencia y su capacidad. Inclusive se ve en la ciencia y en el desarrollo tecnológico. Por ejemplo, Ford era ingeniero y modificó la forma de producción del mundo. Claro. ¿No es cierto? Así que eso... Siempre pero cuando uno habla de sistema educativo, uno piensa en el conjunto. En la mayoría. En lo que es la mayoría. ¿No es cierto? Hablando de ciencia y técnica, que además es su métier más que ningún otro, y el desarrollo tecnológico, sobre todo el desarrollo tecnológico, ¿cómo podemos ver este momento de la Argentina en cuanto al desarrollo? Justamente en tecnología, ¿no? Yo lo que veo es que, a ver, si estuviéramos viendo históricamente este momento, uh-huh, y la historia de los últimos 60, 70 años de Argentina, en términos científicos tecnológicos sería un espasmo. Es un país espasmódico. Hay momentos de tremendo impulso organizado desde el Estado, donde alcanzamos niveles de tecnología y de transferencia tecnológica a la producción, etcétera, muy buenos, y nos situamos entre los primeros países del mundo, y después hay etapas donde las políticas tiran abajo esta línea de desarrollo científico-tecnológico propio, y por razones económicas, por lo que sea, y entonces tenemos apagones. Entonces, si lo viéramos así, mire... cambian las prioridades, digamos, ¿no? Cambian las prioridades. ¿En qué momento la Argentina se destacó en esta línea de desarrollo científico-tecnológico? La Argentina tuvo un desarrollo científico tecnológico construido, ¿no? Por vocación, bueno, con Sarmiento claramente, uh-huh, y Roca, ¿no? Se trajeron, no teníamos, nosotros éramos un país colonial, no teníamos desarrollos culturales propios, ¿no es cierto? Trajimos los desarrollos culturales de Europa, ¿no? Y bueno, algunos todavía no han podido desprenderse de esa dependencia. Seguimos mirando hacia Europa. Seguimos mirando inevitablemente, hacia el norte, hacia el otro hemisferio, ¿no? Sí, queremos parecernos todo el tiempo. Sí, cuando en realidad es imposible parecerse, porque como los seres humanos son todos distintos, por más que hagan para parecerse, no van a ser iguales. Entonces... pero aprovechamos las guerras, por ejemplo. Uh-huh. Las guerras fueron un gran componente para desarrollar nuestra industria y nuestras posibilidades de científico-técnicas, ¿no? Por científicos exilados, qué sé yo. Acá estaba uno de los descubridores de la glía,
estuvo acá por el 30 con la Guerra Española. Hubo científicos, yo le digo en mi área, que era la de neurociencia, ¿no? Al final de la Segunda Guerra, el ejército, vamos a decir, como fue en realidad, ¿no? Un sector del ejército había planificado muy bien la salida de la guerra, pensando que la salida de la Primera Guerra habíamos terminado pagando la guerra. Pagando la Primera Guerra de otros, porque nosotros no participamos, sí, pero por eso lo miré mucho. por eso lo miré con esa cara. Sí. Entonces se organiza toda una forma de aprovechar la Segunda Guerra, y se aprovechó para el desarrollo industrial, ¿no? Y aprovechando los miles de técnicos y personas capacitadas que se van de los países en conflicto, ya sea porque se escapan o ya sea porque no quieren vivir las posguerras, que siempre son muy dramáticas. Bueno. A ver, la gente que nos está escuchando seguramente sabe que después de la Segunda Guerra Mundial Argentina se convirtió en el famoso granero del mundo. Eso lo sabemos todos. ¿Qué parte de la tecnología? También, ya era el granero del mundo. Bueno, pero ¿qué parte de la o sea, no sé si es qué parte de la tecnología no, pero es la por forma ejemplo, adecuada de preguntarlo, para después de la Segunda Guerra Mundial, hasta el 55, bueno, habíamos llegado hicimos un avión a reacción. Éramos el 7º país en el mundo en tener un avión a reacción. Ese fue un espasmo. Si hacemos la analogía actual, somos el 6º, 7º país que acaba de lanzar un satélite de comunicaciones propio. ARSAT-1 y 2. El ARSAT-1 y 2. Sí, quiere decir que no hay muchos países que han logrado el grado de complejidad, de integración técnico-industrial y financiero necesaria para llevar adelante proyectos tan complejos, ¿no es cierto? Son proyectos complejos eso. Aprovechar la gente que se va en la guerra se hace siempre. Por ejemplo, Israel, cuando fue el derrumbe de Rusia en el 89, puso un fondo especial para llevarse todos los técnicos rusos en las áreas específicas que a ellos les interesaba, y fueron a contratar técnicos rusos para llevárselos a Israel. Eso lo hace todo los norteamericanos lo han hecho durante la Segunda Guerra Mundial con los alemanes. Acá los no industrialistas hacen toda una campaña de que nos invaden los nazis, pero ¿no es cierto? Sí. Por supuesto, alentados por intereses de que no quieren que Argentina surja como una competidora industrial, ¿no es cierto? Hasta yo he escuchado a una secretaria de Estado norteamericana hace pocos años hablar del nazismo en la Argentina en la época de Perón, lo cual era un absurdo, porque en aquella época Argentina fue uno de los pocos países en el mundo. Estados Unidos había rechazado judíos, emigrantes, y Argentina fue, creo que, el segundo país en reconocer a Israel, y que recibió todos los judíos que quisieron venir. Así que siempre hay intereses en las interpretaciones. Lo que pasa es que se tienen interpretaciones miopes, o se trata de ser un poco más equilibrado. Respecto a los espasmos, bueno, estaba leyendo un artículo del World Economic Forum del 2008, donde situaba a la Argentina en el campo científico-tecnológico, ¿no es cierto? Y decía que estamos entre 122 países, estábamos 22 85 de 122 países del mundo, éramos los 85 ubicados en el puesto 85, sí, en disponibilidad de últimas tecnologías. Exportaciones de alta tecnología como porcentaje de las exportaciones, 60. Eso es lógico, porque la Argentina es principalmente un gran productor primario, ¿no es cierto? Perdón, cuando hablamos de productor primario, ¿a qué nos referimos? A que la producción, que son extracciones de las riquezas naturales del país, o sea, por las ventajas que da el campo, bien, que es una ventaja relativa a la calidad del campo argentino, que se reconoce en todo el mundo. ¿Pero qué tiene que ver eso con la tecnología? ¿Qué tiene que ver eso con la tecnología? Que cuando uno mide cómo es el porcentaje, el componente de exportaciones de alta tecnología,
Para nosotros es mínimo. ¿Cuánta alta tecnología tendríamos que tener para competir? Para poder decir que... Ahora sí. Ahora lo entiendo. Ahora lo entendí. Para competir con la exportación del campo. Así que obviamente siempre vamos a ser un país que tiene bajo porcentaje. Sin embargo, estamos mejor que en el primer punto, ¿no? Sí. Después, capacidad e innovación de las empresas, 80. Eso es cierto, porque muchas de las empresas traen la tecnología de afuera. Los grandes productores industriales de Argentina son corporaciones extranjeras, entonces no tienen capacidad de innovación acá en la Argentina. Bien. Son de ellas, ¿no? Calidad de las instituciones de investigación científica, 87. Bueno, como vemos, todos los puntos son más o menos así. En algunos lugares que estamos en 113, ¿no? De 122. Esta evaluación es una evaluación que yo llamo de las tendenciosas. Es del 2008. ¿No es cierto? Es de las tendenciosas, porque si uno lee esto dice, y Argentina está más cerca del centro de África que del mundo americano, ¿no es cierto? Yo le quiero decir algo, sí. Yo hace muy poquito tiempo estuve de visita en Israel y me llamó la atención cuando pregunté cuál era su mayor exportación y me contestaron la materia gris. Y digo, de todos los puntos que usted me leyó, y estamos bastante flojitos, si se lo podemos decir. Israel no exporta materia gris. Israel, bueno, me contestaron así, ¿no? Población. Bueno, pero exporta tecnología. La mayor exportación de Israel es tecnológica. Bien, ¿nosotros cómo estamos de materia gris? De materia gris estamos bien. Lo que pasa es que, aclaremos lo de Israel. Cada país está condicionado por una serie de cosas. La primera es la geografía. ¿Qué pretendemos? Que Israel sea un exportador agropecuario. Es muy difícil. Que sea un productor de carne. No. Va a ser difícil. No tiene un gran territorio para tener una minería masiva. Entonces, obviamente, la riqueza de Israel va a tener que venir de lo que piensen y cómo se las arreglen para desarrollarse de otro punto de vista. Y bueno, la respuesta de los países tiene que ser así. Israel es el caso de un país con una voluntad nacional y un criterio nacional muy firme que ha seguido políticas nacionales muy firmes. Bien. ¿Y acá? Acá no. Acá es espasmódico. A eso quería llegar. Acá es espasmódico, como le digo. En el 2008, hacía 2 años que había empezado a cambiar un poquito la cosa. En el 2006 se votó la ley de financiamiento educativo, porque para tener tecnología usted tiene que tener científicos y tiene que tener buen nivel educativo. ¿Y de dónde buscar los científicos? Porque de 50 alumnos puede haber 10 que sean muy inteligentes y muy dedicados y solo uno que le interese el trabajo científico técnico. Los otros les interesan otras cosas personales, ¿no es cierto? Lo cual es totalmente válido, ¿no? Esa es la sociedad humana. Claro. Y bueno, la ley de financiamiento educativo, y en el 2006 también se había puesto la recuperación del plan nuclear, que había sido detenido, y la prueba máxima de la detención había sido que hacía unos 10 o 15 años se había embalado Atucha 2, lo que hoy está funcionando como Atucha 2, en realidad era una central nuclear que ya estaba comprada y que estaba embalada porque no se continuaban con las obras y estuvo como 15 años encajonada, ¿no? Esa es la parte del retroceso de la Esa es la parte, ¿no? O sea, es un paso la parte adelante de abajo y 2 del para atrás. espasmo. Claro, es un paso adelante y 2 para atrás. La parte de abajo del espasmo. Sí. Entonces, se había vuelto a poner el plan nuclear. En este momento, del 6 al 17, tenemos que no solo se puso Atucha 2 en marcha,
lo cual fue un tour de force de la ingeniería argentina. Hay que sacársele el sombrero. Yo tengo muchos amigos en la Comisión de Energía Atómica, porque yo he trabajado mucho con isótopos, tengo autorización para trabajar con isótopos desde los 60, de cuando era estudiante de medicina. Así que conozco de esa época gente en la Comisión de Energía Atómica. Y con un amigo que participó en la construcción de Embalse, de la usina atómica de Embalse, que fue la segunda usina de energía argentina. La primera fue Atucha 1 y la segunda fue Embalse, la canadiense. Y con este amigo decíamos, no la van a poder armar. ¿Cómo van a? Después de pasar 10 años con las cosas ahí, ¿saber lo que es rehacer las cosas? Por más que se tengan los planos, es un trabajo monumental, aparte de controlar el estado de todas las cosas. Sinceramente, fue una gesta. Si yo hubiera tenido que apostar, apostaba que no lo iban a lograr. No salía, ¿no? Parezco ser a los que opinan en el World Economic Forum. Bueno, pero se logró, y eso ¿qué trajo se logró, de beneficio? Pero no solo eso, sino que se revitalizó también un desarrollo tecnológico muy importante, que es el enriquecimiento de uranio. No a niveles militares, sino a niveles con fines no bélicos. No, por supuesto, enriquecimiento de uranio para mejorar el quemado dentro de las usinas, ¿no es cierto? Y el quemado y el aprovechamiento del combustible, mejora el aprovechamiento del combustible dentro de las usinas atómicas. Y además se prosiguió y se aceleró, que ya se está construyendo en este momento, el primer reactor de potencia argentina, es decir, para generar energía eléctrica, que es un reactor chico, es la línea de reactores chicos, pero es un reactor de cuarta generación. ¿Qué significa que es de cuarta generación? Con los aviones y con las cosas tecnológicas se habla de generaciones cuando hay un salto técnico que hace que el funcionamiento tenga ventajas o tenga propiedades o cosas que deja atrás las anteriores. Perfecto. En el caso cuarta generación energía atómica significa que tiene, por ejemplo, sistemas pasivos para enfriar el núcleo. O sea, no requiere de bombas. O sea, no puede pasar lo que pasó en Fukushima. Bien. ¿No es cierto? En Fukushima serían más seguros. Claro, son mucho más seguros. En Fukushima se compró tecnología y se compró de Westinghouse, creo, y la construcción los planos venían de poner en el piso de más abajo ponían las bombas de enfriamiento que trabajan en circulación y enfriamiento del reactor, y por supuesto fue lo primero que tapó el agua y se acabó. Pero eso no solo era activo, sino que fue un problema de no haber adecuado la circunstancia de diseño a las condiciones de donde lo iban a poner en Japón, donde hay posibilidad de tsunami. No hizo nada más que confirmar lo que dijo una vez Kenneth Arrow, que fue el segundo premio Nobel de Economía que hubo, que dijo que el que compra tecnología no sabe lo que compra. ¿Cierto? O la tecnología no se compra ni se vende, dijo una vez, y otra dijo, el que compra tecnología no sabe lo que compra. Que cuando uno compra tecnología, si no tiene técnicos propios que adecúan las cosas a las necesidades propias de cada uno, se cometen estos dislates. Usted puede comprar la fábrica y ponerla, pero no fue diseñada para usted, fue diseñada para otro terreno, otra geografía, otro clima, otro... Y ahí vienen los problemas. ¿Por qué, a qué cree que se debe este sistema de espasmos, como recién decía, que tiene nuestro país? Porque la verdad es que es una pena enorme, teniendo la capacidad en cuanto a materia gris. Sí.
ya más que probada, ¿no? Y hemos tenido muy buenos, hemos estado rankeados muy bien en el mundo. ¿Por qué tenemos estos espasmos? ¿A qué se debe? Bueno, estar sexto para producir satélites. Somos el primer país en producir satélites de comunicaciones de América Latina. Los mexicanos tienen 6 satélites, pero los van y los pagan todos, les sale $400 millones, ¿no? Hay que pagarlos, ¿no? Nosotros los craneamos, los hacemos. A nosotros nos salieron 250, pero se puede recuperar. Se puede recuperar. Claro, hablamos de recuperar porque uno cobra, ¿no? Cuando el satélite está en órbita. Cuando el satélite funciona, uno es un servicio que da. Alquila el uso a las compañías de televisión, etcétera. Las telefónicas por también, ejemplo, ¿no? El ARSAT 2, sí, el ARSAT 2 está Clarín le contrató el ARSAT 2 con este gobierno y Teisa Sport también para transmitir en toda América. Si me paro en la fila de cualquiera de las empresas de telefonía móvil, diríamos que no le compraron a nadie, porque últimamente hablar en este país es bastante difícil. Podríamos decir que ahí están como un poquito flojitos de papeles, pero bien. Volviendo al tema de ARSAT 1 y ARSAT 2, que para mí son un logro importantísimo a nivel país, es lo que más allá diciendo, ¿no? de los chistes. Digo, hay ahora un ARSAT 3 que está suspendido en su construcción. Cuénteme un poquito en qué situación estamos ahí. Lo que yo sé es que está suspendido. Uh-huh. Por supuesto, el gobierno actual dice que va a continuar con el plan, ¿no? Eso hay que verlo, hay que ver cómo se maneja la compañía. Sé que el ARSAT 3... hay que entender, para entender el ARSAT 3 hay que entender el 1 y el 2. El ARSAT 1, como era nuestro primer satélite de comunicaciones diseñado por nosotros. Completamente argentino desde el principio. El 50% de los componentes era argentino. Uh-huh. De los componentes de materiales era argentino. Y con eso se hizo toda una cosa, y ahí voy contra los periodistas. Hay periodistas que trabajan para el enemigo, ¿no es cierto? Entonces, hay periodistas que trabajan para mucho. ¿Cómo dicen que es un satélite argentino si tiene el sistema de guía de Honeywell? Y Honeywell vende el 98% de los sistemas de guía satelitales de giróscopos de fibra óptica, porque es el que lo fabrica. Y tiene de Alenia Thales los transportadores. Los franceses le venden algunos componentes de satélite a los satélites militares rusos. Uh-huh. Porque hay desarrollos tecnológicos que son muy caros, y para poder mantenerlo y seguir evolucionando, usted cuando está fabricando un satélite, en una de esas hacer un componente le sale el desarrollo de eso, y hacerlo le sale un dineral que le cambia completamente los números. Entonces, pero nos pasa a nosotros, les pasa a todos. Los franceses, que son los más avanzados en ciertos componentes satelitales, ya les digo, los tienen hasta el satélite ruso, obviamente lo tienen los norteamericanos también, ¿no? Y los europeos. No tienen sus satélites, usan 50% de componentes importados, así que esa discusión del componente, lo difícil es poder coordinar, planificar, coordinar, construir y usar las especificaciones que uno quiere, ¿cierto? Y poner eso en marcha, porque uno dice construir. Para un satélite implica muchas otras cosas tecnológicas. Le doy un ejemplo. El satélite pasa por situaciones muy críticas. Una, por ejemplo, es que en algún momento, si bien está puesto siempre en el mismo lugar, en algún momento puede ser que sufra quede tapado al sol por la Tierra. Uh-huh. Y en ese momento es lo que se llama un eclipse, ¿no? Sí. Porque ahora, cuando te deja de dar el sol en el espacio, la temperatura se precipita. Entonces, y cuando te empieza a dar el sol, la temperatura sube rápidamente. Choque térmico. Entonces hay un choque térmico brutal. Yo, por ejemplo, cuando lanzaron el primer ARSAT, hasta que no pasamos el primer eclipse, no estábamos... ¿No es cierto? Claro. Es decir, no solo está bien hecho, estuvo planificado, se logró tirar, se puso en su lugar, que es todo un trabajo,
sino que además hay que ver que andando se mantenga en el lugar. Andando, no solo eso, sino que sufrió lo que se llama la prueba de campo. Uh-huh. Los componentes siguieron andando antes y después. La prueba de campo, trabajando, es como con las armas, que se llama la prueba de guerra, probada en combate. Uh-huh. El Exocet, por ejemplo, que se usó en la guerra de Malvinas, durante años siguió apareciendo la propaganda de la compañía francesa, promoviendo la compra del Exocet en una revista científica, en Scientific American. Porque había sido probado en Malvinas. Claro, porque estaba probado en combate. Sí, es mucho eso, ¿no es cierto? Bueno, pero aparte hay que probarlo antes, porque si se llega a desarmar con los sacudones cuando se despega en el cohete, entonces se lo mete en una planta donde se reproducen las condiciones de frío, de sacudones, etcétera. Pero eso no sirve solo para los cohetes. La Argentina compró una instalación de esas, importó, le salió como $40 millones hace 4 años. Uh-huh. Y tiene una de las pocas instalaciones donde se puede meter una cosa del tamaño, de ese tamaño, para hacer de todas las pruebas, y sirve para las compañías automotrices, para muchos otros usos industriales donde hay que hacer pruebas de resistencia mecánica al sonido, al frío. Ana, usted recién me decía que de esos 250 millones que habían salido, uno podía recuperar, la Argentina podía recuperar brindando el servicio a través de sus satélites. ¿Por qué cree entonces que el gobierno actual decide suspender por el momento el ARSAT 3? ¿No va en contra de nuestro desarrollo tecnológico? A ver, bueno, depende, porque, a ver, si depende de cómo se maneje la venta y cómo venga la venta del ARSAT 2 y que entonces se haga necesario poner el ARSAT 3. Ese es el argumento económico. El argumento económico existe siempre. Uh-huh. Los argumentos que usa el gobierno actual son económicos, no son tecnológicos. Tecnológicamente había un argumento a favor de lanzar el ARSAT 3 muy fuerte, que es que la posición orbital que usaría era muy cercana al ARSAT 2. Entonces tener un satélite poner tan cerca 2 satélites es el top del manejo de lanzamientos espaciales y satelitales. Así que, con lo cual Argentina ya podría, si dispusiese de un cohete, decir, bueno, voy a mandar un cohete a la Luna, lo puede mandar, ¿no es cierto? Podríamos hacer eso. Sí. Bueno, ahora también. El tema es que nos dejen. ¿Qué? El tema es que nos dejen, digo, poder hacerlo. No sé, se me ocurre que... El cohete, bueno, sí, con los cohetes siempre hay un poco de problemas. Uh-huh. Por el coso, pero ese es otro proyecto. Justamente, cuando se pierden las guerras, se pierden muchas cosas, ¿no? Entonces, eso hay que saberlo, ¿no? El proyecto, por eso Baroto, que había sido un hombre de la CONEA, que fue el que fundó INVAP, ¿no? El que organizó INVAP, pasó a dirigir la Comisión de Investigaciones Espaciales y pasó a dirigir la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, ¿no? Bueno, Conrado Baroto es un italiano que supera los niveles de argentinidad de muchísimos argentinos. Y bueno, Conrado salió por la línea de los cohetes lanzadores, los cohetes segmentados, los satélites segmentados y los lanzadores de combustible líquido, es decir, que el cohete que ponga los satélites sea de combustible líquido. ¿Que son los que nosotros normalmente conocemos? El combustible líquido es como era la B1 y la B2, como era la B2, no la B1, como era la B2, pero no, en general no tiene aplicación militar.
¿no es cierto? Sí. Eso es más para aplicaciones civiles, los cohetes de combustible líquido. Entonces no hay problema con eso se puede hacer sin inconveniente. Se puede hacer, sí. Recién me habló de satélites fragmentados. Me gustaría que nos dijera de qué estamos hablando cuando decimos satélites fragmentados, pero le pido que me dé un ratito nada más porque vamos a escuchar el informativo de Aduba para saber qué es lo que está sucediendo, y cuando volvemos entonces sí me explica qué es esto de satélites fragmentados. Muy bien. La Cátedra, un programa auspiciado por la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires. Servicio informativo. La FEDUN en defensa de la educación nacional. La Federación participó de una reunión junto a los 5 gremios de docentes nacionales de los niveles iniciales, el secretario general de la CTA Boyaski y el secretario general de la CGT Héctor Daer. En el encuentro se presentó la unidad de los gremios de la educación y se analizaron las alternativas del conflicto que se espera en caso de no cumplirse con el llamado a la paritaria nacional. Programa de actualización docente del ciclo básico común. La preinscripción estará abierta a partir del 3 de abril y hasta el 21 del mismo mes. Para conocer en detalle esta información tenés que ingresar en www.uba.ar/padcbc. Esta y toda la información detallada la encontrás ingresando en www.aduba.com.ar. Servicio informativo. Radio UBA 87.9. Regresamos con el profesor Julio Ascurra aquí en la cátedra en el 87.9. Había quedado la pregunta, ¿qué son los satélites fragmentados? No. Que me imagino no son satélites de a pedacitos. Yo dije fragmentados, pero es segmentados. No son pedacitos de satélite. ¿Qué concepto es ese? Porque los satélites que se ponen en órbita, como el ARSAT, por ejemplo, es un satélite que pesa 2.900 kilos, una cosa así, puede pesar 3, 4 toneladas, puede pasar, ¿no es cierto? Que no son poca cosa. Hay que poner 4 toneladas a 600 kilómetros de altura, ¿no? Hay que tener desde la plataforma, desde el cohete para lanzarlos, todo. Sí, por eso, y además son cohetes que se lanzan desde algunos lugares especiales optimizados, ¿no es cierto? Y no hay grandes tantos. Los rusos, los ucranianos lanzaban, que no sé si siguen lanzando los ucranianos, los rusos lanzan, los norteamericanos, ahora los chinos, y los franceses, los europeos con Francia, en el Ariane, usando la Guayana, porque está sobre el Ecuador, que es donde es el punto óptimo posiblemente, la línea del Ecuador. ¿Y de qué se trata esta segmentación? La segmentación es que en lugar de hacer un satélite que cuesta $100 millones o 200 millones, que lleva 10 o 12 equipos, que pesa 4 toneladas, eso después está bien, se sacude, se enfría para probar lo que va a andar y después sube y anda en esas condiciones, pero la realidad es como es. A veces no es como los científicos quieren, a veces se rompe algo. Para hacerlo bien argentino puede fallar. Se desgasta, falla algún componente, ¿no? Bueno, entonces y depende de qué componente falle, pueden utilizar completamente el satélite, pueden utilizar un componente importante del satélite. Aparte de que se tarda años en hacer un satélite, lleva como 2 años de trabajo, ¿no es cierto? Un satélite complejo. Entonces la idea es hacer satélite, y además lanzarlo cuesta 80 millones de dólares el cohete, la porción del cohete. En general el cohete lleva 2 o 3 o 4. El ARSAT se lanzó con uno norteamericano que tiene contratada DirecTV para toda América. El ARSAT se lanzó con otro satélite. Pero a cada uno le salió 50 millones de dólares o 60. Compartieron los gastos, digamos, pero lo que cuesta el cohete. Claro. Bueno, entonces, y aparte, muchas veces fallan los cohetes, muchas veces.
fallan. Son tecnologías muy complejas y a veces fallan y hay accidentes. Por ejemplo, los rusos habían estado creo que 6 años sin ningún accidente y ahora se le quedaron 2 seguidos, ¿no es cierto? La compañía privada norteamericana que está haciendo un transbordador con la NASA también tiró uno, le fue bien, y tiró el otro y le fue mal. Uh-huh. Es decir, son tecnologías muy complejas y cosas que pueden fallar. Y si fallan son muy caras. Por supuesto, si uno tiene una dimensión económica muy grande, se puede recomponer, pero la idea de hacer entonces lanzadores más chicos, cohetes de hasta 250 kilos o hasta 500 kilos, en lugar de cohetes de 4 toneladas, uh-huh. y hacer lanzadores más chicos, que son más baratos, para satélites más pequeños. Para satélites más pequeños. Ahora, eso requiere mucho manejo de navegación para situarlos cercanos. Entonces uno manda lo que tenía dentro de un satélite, que eran 8 o 10 equipos, los manda en 3, 4 satélites, segmentado. Con lo cual, si uno se descompone, se puede reemplazar. El resto sale... Y el resto, sí, y sale mucho más barato reemplazarlo, ¿no es cierto? Esa es la idea, esa es una estrategia que pensaron los que no tenían tanta plata como para hacer, porque ojo, ¿qué países tienen plata para hacer los grandes lanzamientos? China, Rusia, Estados Unidos, Francia. Sí, pero por la Comunidad Europea y como parte de todo un negocio europeo conjunto, ¿no? Porque es muy caro todo eso. En lo práctico, ¿qué pasa cuando un satélite deja de funcionar por la razón que fuere? ¿Hay que bajarlo? ¿Se pueden reutilizar componentes? ¿Conviene dejarlo en órbita y perderlo como chatarra? No, en general pasa a transformarse en chatarra espacial. Hablando de satélites, los japoneses acaban de fabricar un satélite, no sé si ya lo pusieron en órbita, que va a recoger chatarra espacial, porque ya hay bastante chatarra. Claro. Hay unos 1000 satélites, más o menos. ¿Cuántos 1000? 1000, más o menos. Entre militares, civiles, de comunicaciones. Está congestionada la cosa, ¿no? ¿Cómo? Está como congestionada la cosa, con 1000 satélites dando vueltas, o todavía hay muchísimo espacio. No, porque es el volumen. Uno en general no piensa en volumen. Uno claro. cuesta pensar en volumen. Nosotros tenemos 2 órbitas adjudicadas, ¿no? 2 órbitas adjudicadas, sí. ¿Alguna de ellas tiene un interés para otros países? Para Inglaterra quería la órbita 82. Inglaterra, tienen todos los ingleses, claro, ¿no? Porque cubre Malvinas también. Ah, bien. ¿No es cierto? Y ahora ya no es Inglaterra, la OTAN, pero va, sí. Cubre Malvinas y cubre América Latina, ¿no es cierto? Y son por supuesto, se puede vender a toda América, claro. Y tener una órbita privilegiada porque son porque esas órbitas se adjudican en grandes acuerdos internacionales de los institutos internacionales de regulación, donde se usan criterios en general se usan criterios de bastante ecuanimidad, ¿no? Uh-huh. con los participantes. Pero Inglaterra, todo lo que tiene que ver con el espacio que se acerca a Malvinas o la Antártida se presenta. Por ejemplo, nosotros tuvimos que en el 2013, en el 14 o en el 15 tuvimos que modificar todos los sistemas de transmisión de señales en el Atlántico Sur, porque la Argentina tenía la responsabilidad de SAR, que es SAR, que es Search and Rescue. Uh-huh. Búsqueda y rescate. Es decir, la búsqueda y rescate en el Atlántico Sur. ¿Es responsabilidad de la Argentina? Sí, es responsabilidad de los países ribereños, pero la que estaba reconocida como
responsabilidad argentina, estaba reconocida. Y para eso tuvimos que actualizar todos los sistemas electrónicos, porque lo que teníamos eran viejos, y tuvimos que poner señales satelitales, para eso también sirve el ARSAT, ¿no? Y tuvimos que, y los ingleses usaban el argumento de nuestro atraso tecnológico para encargarse ellos de Search and Rescue en el Atlántico Sur, ¿no es cierto? A partir de aquellos que estaban en Malvinas. Bien, para ir finalizando, lo cual tecnológicamente uno dice, bueno, ¿cuál es la diferencia? Y la diferencia está del peso que después tiene como argumentación en los foros internacionales, cuál es el papel que se está cumpliendo. Si es un país, la Argentina es un país que mantiene su espacio territorial y sus áreas de responsabilidad, ¿o no. Sí, en la capacidad del país. Es la visión que se quiere de país, ¿no es cierto? Le decía que para ir finalizando y justamente hablando de esta capacidad de la Argentina, en breve el presidente de la Nación, el ingeniero Mauricio Macri, viaja a Holanda para, para tratar el tema de los reactores multipropósito. Bueno, cuénteme qué es esto, de qué nos están hablando. Lo que sucedió es que los holandeses hicieron una licitación. Uh-huh. Y la Argentina aparentemente le había ganado la licitación. Pero después aparecieron, creo que los coreanos, que hicieron una oferta de financiamiento, algo así, y fuera de... ¿Alguien que entró por la ventana para hablar en criollo? Sí. ¿O intenta entrar por la ventana? Ese es uno de los problemas para vender tecnología de Argentina, la capacidad de financiamiento que tenemos, ¿no es cierto? Que no es un dato menor. Que no es un dato menor. Sí. Y bueno, pero la Argentina sí había ganado esa licitación y seguramente van a ir a discutir, a ver qué participación va a tener Argentina, porque en reactores multipropósito la Argentina fue la que hizo el reactor multipropósito de Australia, por ejemplo. En pocas palabras, ¿qué es un reactor multipropósito? ¿O para qué sirve? Son reactores que sirven para el entrenamiento de personal, fabricar isótopos, hacer pruebas de materiales sometidos a irradiación, generar por ejemplo, pastillas de emisores gamma para las cámaras gamma, digamos. ¿El uso para la industria de ese tipo de reactores el uso para la industria, sí, son para todas esas cosas. Me imagino que la para industria... fabricar isótopos, los isótopos se usan para muchas cosas, ¿no? Todo lo que tenga que ver, todo lo que esté ligado a la medicina, ¿no? También a la medicina, es muy importante. Sí, a la industria. Si, por ejemplo, uno pone un pequeño emisor gamma y lo tira en un oleoducto y lo puede ir siguiendo aunque esté bajo tierra, ¿no? Bien, ¿cuánto nos falta conocer, ¿no? de ese universo que tiene que ver con lo científico, con lo tecnológico, en lo que, como dice muy bien el profesor Julio Ascurra, la Argentina tiene así como un historial de espasmos. Esperemos que volvamos a tener el espasmo ese que nos hace ir para adelante, el que nos hace crecer, el que nos hace ubicarnos en el mundo, ¿no? En 2008 tuvimos el espasmo, porque hubo un plan de repatriación científica, que es siempre lo más importante de la gente, ¿no? La materia gris. Si usted no tiene la materia gris, no. Por eso a usted le dijeron en Israel que portaban materia gris, no es que portan... que le sacan el cerebro a los israelíes y lo venden. No. Por supuesto que no, lo que venden es lo que produce esa propia materia. Lo que produce materia, y es cierto, la exportación israelí es de alta tecnología, sí. Profesor, le agradezco muchísimo que se haya estado con nosotros hoy aquí en los estudios de la radio de la Universidad de Buenos Aires. Por supuesto, lo vamos a seguir convocando para que venga, para que nos cuente por qué de tecnología, de ciencia, estamos en pañales y ni le cuento lo que puede llegar a pasar si la Argentina da un salto cuantitativo y cualitativo en ese área, con lo cual podría convertirse en un líder más que destacado de América del Sur, ¿no? Nosotros somos un gran país para vivir. Se mantienen códigos de humanidad muy altos, a pesar, digamos, de las corrientes modernizadoras que tienden a deshumanizar un poco la cosa, ¿no es cierto?
pero todavía es un país vivible. Argentina es un país muy vivible. Ni que lo digas, un país maravilloso este. Bueno, yo he vivido en Alemania algún tiempito y he vivido en Estados Unidos varias veces, he sido 3 veces inmigrante en Estados Unidos, ¿no? Así que... Y sigue prefiriendo la Argentina. Sí. No, ¿y sabe por qué lo digo? ¿Por qué? Porque una cosa es hablar sin haber sido probado, es como no haber pasado el eclipse del satélite. Exactamente. Exactamente. Yo me recuerdo que en los años juveniles, que eran muy revolucionarios, yo les decía a algunos amigos, ustedes no son revolucionarios probados, porque yo había vuelto de Estados Unidos, y les decía, ustedes no son revolucionarios privados, hay que vivir con las mieles del capitalismo para después y rechazarla por vivir en su país y demás, que el que no las vivió, porque después muchos cambian de opinión. Así es. Estuvo con nosotros el profesor Julio Ascurra. Yo me despido de todos ustedes hasta el domingo que viene, cuando nos reencontremos nuevamente aquí en la 87.9 para una nueva emisión de La Cátedra, el programa auspiciado por ADUBA, la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires. Chau, pásenla lindo.